Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, como siempre, saludándolos Giovanni. Este es un podcast semanal. Estén pendientes de todo el contenido, información y capacitación. Bienvenidos a sus martes de lo bello de ser enfermero. El día de hoy, nuestro episodio número 60, hablaremos acerca del síndrome de distrés respiratorio agudo. Y como siempre, como todas las semanas, iniciaremos con la frase de la semana. Y esta vez elegí una de la película de Hitch, que menciona: la vida no se mide por las veces que respiras, sino por los momentos que te dejan sin aliento. Antes de comenzar, les recordamos que se suscriban, que le den like o manita arriba, que activen la campanita para que YouTube les avise cuando subimos un nuevo episodio del podcast. Además, nos ayudas a seguir creciendo y que el algoritmo de YouTube nos exponga un poco más. Vayan a seguirnos a Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, donde pueden encontrar más contenido de lo bello de ser enfermero. Y enterarse también de nuestros webinars que actualmente pueden cursar y obtener su constancia de asistencia. Para más información, los esperamos en nuestras redes sociales. Como introducción, las complicaciones de un proceso inflamatorio directo o indirecto pueden causar grave sintomatología a nivel pulmonar. Un proceso que es de difícil manejo. El síndrome de distrés respiratorio agudo es un conjunto de signos y síntomas que complican el intercambio de gases y la perfusión tisular del paciente. Es por eso que nosotros, específicamente, hablando del síndrome de distrés respiratorio agudo, pues bueno, vamos a conocer, por así decirlo, ¿no?, diferentes circunstancias que lo van a llevar o que van a hacer que esto se complique, ¿ok? Entonces vamos a comenzar explicando un poquito acerca de el SDRA, ¿no? Y que obviamente, pues bueno, este SDRA sea bastante, digamos, pues fácil de poder entender. Bueno, como les estaba comentando, el síndrome de distrés respiratorio agudo es una patología pulmonar aguda, grave y rápida que tiene presencia de un factor inflamatorio secundario a un edema agudo de pulmón. Como etiología, pues bueno, nosotros vamos a poder entender qué son las causas. Y dentro de las causas, como lo comenté en el apartado de la introducción, tenemos algunas que van a ser directas y algunas que van a ser indirectas. Entonces, dentro de las causas directas, tenemos a la neumonía, propiamente, como la principal causa del edema agudo de pulmón no cardiogénico, la broncoaspiración, la tromboembolia pulmonar, un absceso pulmonar, una sepsis o un choque séptico de origen pulmonar, la contusión pulmonar y también que sea inducida por la ventilación mecánica. Todas estas causas o todas estas etiologías van a dañar de cierta manera alguna parte del pulmón en el proceso del intercambio gaseoso, y eso va a generar que nuestro paciente presente un síndrome de distrés respiratorio agudo, es decir, algo que modifica sí o sí la forma en la que él está respirando e intercambiando los gases, ¿sí? Eso, como lo vamos a ver un poquito más adelante, va a modificar el proceso de la difusión de los mismos, y allí es donde vamos a ver las máximas consecuencias o complicaciones. Bueno, estas 7 causas más comunes son de manera directa, dañan al pulmón, ¿ok? Ahora vamos a conocer las siguientes, que son causas indirectas. La sepsis en general, ¿no?, un proceso séptico o choque séptico de cualquier otro origen que no sea pulmonar puede causar síndrome de distrés respiratorio agudo. Un politrauma, un trauma de tórax, pacientes quemados, con apendicitis, con pancreatitis, que usan drogas en exceso, transfusión de hemoderivados y coagulación intravascular diseminada son algunas de las causas más comunes de manera indirecta
que pueden llegar a generar síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿Okay? Todo esto por el proceso inflamatorio que van a empezar a generar a nivel sistémico, que va a involucrar obviamente a nuestros pulmones, y esto va a modificar y cambiar la función de los mismos, lo que les mencionaba hace unos instantes. Podemos o no verificar cómo está funcionando mi intercambio gaseoso. En cuanto a la epidemiología, 15 a 80 casos por cada 100.000 habitantes son los que se van a presentar con un síndrome de distrés respiratorio agudo. El 36% de todos los casos es de origen o son originados por un choque séptico pulmonar. El 15% de los casos del choque séptico no pulmonar, ¿ok? Y del 15 al 36% de los casos van a ser generados por broncoaspiración. Entonces, dos de las principales tres causas de SDRA en un paciente son de origen pulmonar, ¿sí? La tercera causa es de un choque séptico de origen no pulmonar. Puede ser abdominal, puede ser urinario, puede ser tejidos, puede ser de tejidos blandos o de cualquier otro punto específico. ¿Listo? Entonces, como les mencionaba, también puede ser causado por diferentes circunstancias. Y ya dirigiéndonos un poco más a la patología, a la enfermedad, pues bueno, vamos a ver que la anatomía patológica del SDRA es que va a depender de la etiología, de dónde se está originando. Si obviamente es directo de los pulmones, pues bueno, tendremos ahí diferentes circunstancias que nos harán progresar, digamos, un poco más rápido, ¿no? A que si lo tuviéramos de un origen fuera de los pulmones, aunque depende. Si es un choque séptico, esto puede evolucionar a la misma velocidad que sea o no de origen pulmonar por el proceso inflamatorio que está sufriendo nuestro cuerpo en ese momento, ¿ok? Pero bueno, esta etiología lo que va a hacer es que causa una lesión en la membrana alveolocapilar. Al causar esta lesión de la membrana alveolocapilar se va a generar un edema alveolar, un síndrome de membrana hialina y o una respuesta inflamatoria, ¿sí? Y que pueden aparecer progresivamente o de la edema alveolar hasta la respuesta. Y va a contar con tres fases. La primera la vamos a conocer como fase exudativa, la segunda como proliferativa y la tercera como una fase fibrótica. ¿Okay? Esto va a ser importante porque cada una tiene pues diferente manera de actuación, ¿no? Y poderla identificar en qué fase estamos y en qué fase vamos a progresar. ¿Okay? Entonces la fase exudativa, que es la primera, va de los 0 a los 7 días. ¿Qué va a haber aquí? Como su nombre lo dice, va a exudar, va a generar algunas sustancias. Entonces va a generar una proliferación de los mediadores proinflamatorios, como los leucotrienos, el factor de plasminógeno, los radicales libres de oxígeno y diferentes proteasas que van a aumentar la liberación de factores proinflamatorios. ¿Qué va a generar todo esto? Una diapédesis y una migración de neutrófilos a las vías respiratorias, en este caso, y una activación de la cascada de la coagulación, aumentando la liberación de factor de necrosis tumoral alfa, de interleucina 8 y la generación de microtrombosis generadas por la activación de la cascada de la coagulación, alterando el proceso de la ventilación-perfusión. ¿Okay? Todo eso es lo que se va a generar en este proceso de la fase exudativa. ¿Okay? Cuando empezamos a tener alteraciones en la entrada de aire y en la difusión de los mismos, en la ventilación-perfusión, ¿sí? Entonces vamos a empezar a manifestar ciertos problemas respiratorios, sintomatología respiratoria como disnea, ¿no? Por ejemplo, dificultad para respirar. De allí los nombres, ¿no? Que le habían dado con anticipación. Bueno, la siguiente fase es la proliferativa. Y esta también va de los 0
a los 15 días. ¿Por qué la bibliografía maneja de los 0 a los 15 días? Porque la fase exudativa también puede ser de los 0 a los 7 días. Es decir, en el día 0 puede haber o no un proceso tan rápido que genere lo que les había comentado, y entonces a partir del día 0 o del día 1 la fase proliferativa empezará a generar todo su proceso. Entonces de ahí la importancia, ¿no? Que podamos identificar, sabemos que sí puede ser de 0 a 7 días, pero que puede ser en el día 0, puede ser en el día 1 y la fase proliferativa comenzar inmediatamente. Entonces, la proliferación de los fibroblastos va a empezar a verse reflejada en este momento, ¿no? Si acá ya hubo daño por la microtrombosis y por esa poca proliferación de la ventilación perfusión donde se ve limitada, entonces en esta fase proliferativa vamos a tener que estos fibroblastos, que son células especializadas para darle estructura a tejidos dañados, van a empezar a aparecer, generando más inflamación y también llegando hasta una necrosis del parénquima pulmonar, es decir, de la estructura de los pulmones. Esto, más la endarteritis, por todo el proceso de la activación de la coagulación, van a generar que haya unidades alveolares silentes, es decir, sacos alveolares y alvéolos que ya no hagan el proceso de ventilación-perfusión. ¿Okay? Que no hagan el intercambio de gases, y por lo tanto se va a ver alterado más el proceso de la ventilación-perfusión, generando más sintomatología y complicaciones en los pacientes. Y es cuando nosotros empezamos a hablar de una fase fibrótica, que es la última, y esta aparece de los 7 hasta los 21 días, con una proliferación excesiva de los fibroblastos que se acompaña con el depósito de colágena en el área lesionada. Es decir, donde se mete el fibroblasto separando las células para seguir dándole estructura a ese pulmón, aparecerán depósitos de colágena que lo indurarán o lo harán mucho más firme, ¿no? Ese depósito de fibroblasto. Y entonces no lo vamos a poder retirar de allí nunca. El fibroblasto, que ya tiene depósito de colágeno, más las unidades alveolares silentes por todo el proceso anterior, generan un proceso que nosotros vamos a conocer comúnmente como una fibrosis pulmonar. Pero esta fibrosis va a ser conocida como fibrosis mural, con pérdida de tejido pulmonar. En ese momento nosotros mencionamos que el paciente está en un síndrome de distrés respiratorio agudo. Entonces, ¿qué tiene que pasar? De nuevo, recapitulamos. Va desde una situación clínica desde los 0 a los 7 días en la que puede o no generarse un proceso inflamatorio complejo, ¿sí? Que va a activar la liberación de factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 8 y microtrombosis, ¿sí? Alterando nuestra ventilación-perfusión, que si no es tratado a tiempo y no es identificado de manera correcta, evolucionará, llamando ahora a los fibroblastos, activándolos y tratando de colocarlos en el tejido alveolar y pulmonar que se está viendo dañado en ese momento. Pero todo este proceso va a dañar el parénquima pulmonar, inflamándolo y en algunos casos causando la necrosis. En el momento en el que se causa la necrosis, más las complicaciones de la cascada de la coagulación, de esa famosa endarteritis por microoclusión, generará que haya alvéolos que se vuelvan silentes, unidades alveolares silentes que no realicen el intercambio gaseoso. Ahora, ¿qué es lo que pasa si esto sigue evolucionando y no lo atendemos a tiempo? Pues bueno, esos fibroblastos que en principio comenzaron a activarse para el proceso de la necrosis y demás, se van a empezar a meter en ese tejido dañado, pero con depósitos de colágeno, lo cual les va a permitir adherirse mucho más fuerte o de una manera mucho más agresiva, por así decirlo, al tejido pulmonar.
más las unidades que ya no sirven en ese momento, entonces se generará una fibrosis mural y una pérdida de tejido pulmonar que es irreversible, ¿ok? Y que por eso el paciente entra en un síndrome de distrés respiratorio agudo y que yo tengo que tratar de manera inmediata como profesional de la salud, porque si no, el pedacito de pulmón que se vio dañado ahora puede ser todo el pulmón, ¿no? Y puede ir evolucionando y que más y más y más y más tejido pulmonar comience a tener este daño. Así entonces entrando en una fase bastante compleja de lo que es el SDRA. Sí, entonces toda esta anatomía patológica se resume muy sencillo en la fisiopatología. El alveolo que va a estar, digamos, insuflado, ¿no? Por el factor surfactante, porque va a tener muchas otras circunstancias en el intercambio gaseoso, va a estar de manera normal, ¿no? Un alveolo normal, que por ahí hay macrófagos que lo están vigilando, células tipo 1, la membrana epitelial, células tipo 2, ¿no? O los neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2, que van a encargarse, bueno, uno de darle la estructura anatómica al alveolo y el otro de liberar el factor surfactante, pues le van a permitir que ese alveolo haga su intercambio gaseoso sin ningún problema, ¿no? Además de que esa membrana epitelial va a estar pegada a un capilar y mediante ese capilar y esa membrana epitelial van a hacer el intercambio gaseosos. El capilar le regresará CO2 y el alveolo le mandará oxígeno para hacer ese proceso de intercambio y que nosotros podamos tener una respiración celular adecuada, ¿no? En el alveolo con SDRA el intercambio de oxígeno se va a ver disminuido, puesto que la pared o la membrana epitelial de ese alveolo va a estar inflamada. Al estar inflamada va a permitir menos ese intercambio de gases, de CO2 y oxígeno. Por lo tanto, va a generarse mayores complicaciones, puesto que la célula tipo 2 va a verse inflamada y por lo tanto no va a liberar ese factor surfactante que tiene en cuanto a su intercambio, ¿no? De adentro hacia afuera de esta célula tipo 2. Entonces va a haber aumento de las atelectasias y aumento de oclusiones alveolares con menor difusión de oxígeno, ¿no? o de gases. Entonces generando clínicamente una hipoxemia en ese paciente. En cuanto a la ventilación, pues obviamente la cantidad de CO2 alveolar va a verse disminuida, ¿sí? Y por lo tanto va a haber menos capacidad de que el alveolo se expanda, ¿no? Y va a empezar a comprimirse, generando la telectasia y obviamente pues bueno el CO2 va a ser superior a lo que se pueda ventilar, entonces el paciente va a tener una hipoxemia más una hipercapnia, ¿ok? Y en ese momento vamos a tener los signos y síntomas de la disnea, taquipnea, ¿no? Algún patrón respiratorio de manera alterado, ¿no? Que nosotros lo vamos a conocer como patrón respiratorio ineficaz, ¿no? Por ejemplo, y lo podemos relacionar con muchas situaciones. ¿Cuáles? Pues bueno, estas, porque no vamos a poder intercambiar adecuadamente los gases. Muy bien. ¿Qué vamos a encontrar en la clínica y en la exploración física? Pues obviamente disnea aguda, ¿no? Que puede ser de minutos a horas. Taquipnea, obviamente, porque vamos a querer respirar más rápido para eliminar el CO2 que no necesitamos. Diaforesis, porque pues obviamente no vamos a poder respirar, estamos cansados, fatigados y agotados y vamos a empezar a tratar de producir algún otro mecanismo que nos ayude a eliminar sustancias que no quiere nuestro cuerpo y bueno, de ahí la diaforesis. Estertores húmedos bilaterales, en ambos pulmones vamos a estar congestionados, mucho líquido, ¿no? Lo que pasa, por ejemplo, con el factor surfactante y el proceso inflamatorio dentro del alveolo, pues puede ser secundario a una bacteria, ¿no? A la neumonía, que dijimos que es la principal causa de edema agudo de pulmón no cardiogénico, y el edema agudo de pulmón no cardiogénico es un SDRA seguro, ¿no? Y esto puede ser por una sepsis o un choque séptico de origen pulmonar, estamos hablando de una neumonía. ¿Listo? Entonces, esto es lo que les mencionaba. Puede haber estertores húmedos bilaterales que sean audibles sin estetoscopio, ¿no? O algunos que cuando ponemos el estetoscopio, bueno, son impresionantes, ¿no? Y
el paciente pues puede tener taquicardia en este momento, secundaria a que el corazón va a tratar de suplir las necesidades del pulmón en cuanto a la difusión del oxígeno, ¿no? Si el pulmón no me está dando tanto, entonces yo voy a hacer taquicardia para que la sangre pase más rápido y capte lo que más se pueda de oxígeno. De allí que aparezcan diferentes circunstancias. Muy bien. Ok. Como diagnósticos, qué vamos a hacer o cómo podemos determinar que el paciente tenga un SDRA o cómo podemos informar a nuestros compañeros también del área médica? Porque pues bueno, a todos se nos puede llegar a pasar algo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos informarles a ellos? Pues bueno, con tres pruebas, digámoslo así, vamos a poder interactuar con ellos y determinar si tenemos un SDRA o un probable SDRA en un paciente, ¿no? La primera de ellas pues es la gasometría arterial. Y en la gasometría arterial pues nosotros debemos de conocer los valores normales al menos de la presión alveolar de oxígeno, la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de CO2 y el pH, ¿no? Sanguíneo. Que bueno, eso lo conocemos básicamente cuando hablamos de gasometrías. Aquí lo que les puedo mencionar rápidamente es que una presión arterial de oxígeno menor a 80 milímetros de mercurio nos habla una presión arterial de oxígeno menor a 80 milímetros de mercurio nos habla de una hipoxemia leve, pero es una hipoxemia que con un suplemento de oxígeno básico, unas puntas nasales, una mascarilla común, pues bueno, vamos a poder mantenerla de manera adecuada, ¿no? Y el paciente no va a tener mayores complicaciones. Sin embargo, una hipoxemia de menor a 60 milímetros de mercurio usualmente va a venir con una complicación extra que es la refractariedad, es decir, aunque yo le ponga oxígeno suplementario con puntas nasales, mascarilla común, mascarilla reservorio o incluso un nebulizador, yo no voy a alcanzar las metas establecidas de la cantidad de oxígeno en sangre, sino que voy a necesitar de ventilación mecánica, ya sea invasiva o no invasiva, de acuerdo a las características clínicas del paciente, para poder revertir esta refractariedad al oxígeno. ¿Listo? Entonces son valores importantes. En ambos casos puedo tener un SDRA, claro, pero entre menos presión alveolar de oxígeno o arterial de oxígeno tenga, pues más grave será mi hipoxemia y por lo tanto más propenso a la refractariedad esté. ¿Okay? El segundo valor que yo tengo que estar revisando y que dijimos es la PACO2 o la presión arterial de CO2, ¿no? En donde puedo estar en hipocapnia o en hipercapnia, depende en qué momento de la clínica del SDRA me encuentre, ¿no? Y vamos a recordarlo muy bien, ¿por qué? Cuando yo tenga hipercapnia es porque estoy con alteraciones BQ, estoy comenzando con mi fase proliferativa, mi fase exudativa y mi fase proliferativa, ¿no? Pero cuando yo ya tenga una hipocapnia, es decir, que mi CO2 baje ahora hasta el suelo, voy a tener o voy a estar ya prácticamente en el SDRA. ¿Por qué? Porque ahora voy a estar con los signos y síntomas característicos que les había mencionado después de este SDRA, que va a ser la taquipnea, la disnea y la taquicardia, ¿sí? Entonces yo voy a eliminar el máximo CO2 que pueda porque ya no lo requiero. Pero como mi sistema respiratorio va a estar insuficiente, en este momento va a tener un distrés, entonces voy a caer en una hipocapnia por una hiperventilación. Y yo me puedo encontrar con hiperventilación, es decir, una hipocapnia, y también encontrarme con una hipoxemia grave refractaria. Y entonces no tengo ninguna de las dos moléculas de gases importantes que necesito para poder respirar. Y allí voy a comenzar con más complicaciones, ¿no? De allí, bueno, el tercer valor que vamos a estar observando es el pH, porque este puede estar en alcalosis de manera inicial porque tenemos un exceso de CO2 que va a tratar de compensar mi riñón con la producción de bicarbonato y por lo tanto pues bueno, puedo estar en una alcalosis respiratoria de manera inicial. Sin embargo, si esto no se controla o si mi paciente tiene más complicaciones a nivel sistémico,
entonces evolucionaré de manera rápida a una acidosis, que esta puede ser respiratoria, metabólica o mixta. ¿Ok? En la respiratoria, pues obviamente vamos a ver con una hipercapnia, ¿no? Porque a lo mejor en el momento en el que ya no pueda compensar, ¿no? Por, porque no puedo intercambiar bien los gases, pues bueno, va a empezar a aumentar el CO2 de manera importante, el Vicar ya no me va a dar para compensar y mi pH va a empezar a elevarse, ¿no? Por el mismo proceso de la producción de ácidos. Entonces voy a tener una acidosis respiratoria hipercápnica, ¿listo? Pero ya dijimos, si tengo más complicaciones por diferentes patologías, entonces voy a tener una acidosis metabólica. Que esta acidosis metabólica puede ser láctica, ¿no? Por hipoxia celular. Porque entonces, como ya no tengo una fuente de oxígeno suficiente para hacer una respiración celular aerobia, voy a comenzar a hacer una respiración celular anaerobia. Y entonces en vez de producir moléculas de ATP en grande cantidad, voy a producir 4 o 6 moléculas de ATP y voy a empezar a producir muchas más moléculas de lactato, que es el resultado de la respiración celular anaeróbica. Y por lo tanto, el lactato o ácido láctico, pues bueno, va a aumentar el pH de la sangre y esto va a generar una acidosis metabólica láctica. Si estas situaciones siguen sin manejarse, pues mi paciente va a estar en una acidosis mixta, ¿no? Refractaria a oxígeno y con mal manejo del mismo por la cantidad de lactato que tiene el paciente en sangre. Entonces va a ser complejo poderlo manejar, ¿no? Y podemos confundirlo con muchas otras circunstancias. Muy bien. ¿Qué más? El segundo método donde nosotros podemos visualizar que tengamos unos problemas respiratorios, pues con nuestro famoso índice de Kirby, ¿no? El índice de Kirby o la PAFI, como lo llegamos a conocer, pues es justo eso, ¿no? La división de la presión arterial de CO2 entre la fracción inspirada de oxígeno, que nos va a dar un resultado específico. ¿Cómo vamos a hacer esta división? Bueno, vamos a poner el valor completo de la presión arterial de oxígeno, ¿sí? Entre el punto decimal de la fracción inspirada de oxígeno. Sabemos que se manejan en porcentajes, entonces el FiO2 se maneja en porcentajes, entonces para pasarlo a una ecuación, digamos, normal, pues le tenemos que pasar a punto decimal. Entonces si yo tengo una FiO2 normal de 21% en teoría a nivel de medio ambiente, si yo quiero sacar un ejemplo tendría que ponerlo por entre punto 21, ¿no? Que sería la fórmula. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, por ejemplo, en una gasometría tenemos un valor de 85 de presión arterial de oxígeno y vamos a dividirlo entre punto 21, ¿no? Que sería en este caso el FiO2 al que estamos respirando normalmente. Entonces tenemos 85 entre punto 21 me da igual a 404.7. Ese es mi índice de Kirby, ¿no? Si yo tuviera 95, pues divido 95 entre 0.21 y lo que me salga, ¿listo? A eso me refiero con el índice de Kirby. Ahora, lo normal es que yo tenga de 300 a 500 de índice de Kirby o de PAFI, ¿no? Hipoxemia, pues digamos leve, ¿no? Que no sea refractaria a oxígeno, que pueda controlarla, es que tenga de 201 a 300 en PAFI. Pero cuando yo tengo menos de 200, tengo síndrome de distrés respiratorio agudo. ¿Okay? Y obviamente en cuanto vaya disminuyendo o se vaya alejando a un valor menor a 200, voy a tener más complicaciones. Hemos visto PAFIs, o bueno, a mí me ha tocado ver PAFIs de 68. Imagínense qué tan grave es la situación de ese paciente, ¿no? Sobre todo cuando estuvimos en pandemia con pacientes gravemente comprometidos con PAFIs de 68, ¿no? Cuando mi PAFI normal debe ser de 300 a 500, es decir, 5 o 6 veces el valor que tenía este paciente. De ahí la complicación que puede presentar el SDRA, ¿no? A nivel sistémico. Entonces, bueno, un índice de Kirby menor a 200 nos está indicando SDRA, síndrome de estrés respiratorio agudo, ¿vale? Y la otra, pues bueno, es nuestra placa de rayos X, nada más para corroborar qué tanto
está infiltrado esos pulmones, ¿no? Tienen muchas secreciones que pueden ser bilaterales difusos principalmente, ¿no? Y lo que nos puede decir que es de origen pulmonar netamente, pues es que el corazón no esté grande. Habrá pacientes que tengan complicaciones como hipertensión arterial mal manejada, que tengan cardiomegalia, pero debemos de saberlo en los antecedentes para no poderlo confundir con un edema agudo de pulmón cardiogénico, que puede tener signos y síntomas muy parecidos. ¿Listo? Salvo algunas situaciones que, bueno, son meramente dadas por la sepsis o el choque séptico, como fiebre, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, si no tuviéramos fiebre, podemos confundirlo si vemos un corazón grande. De ahí es donde tendremos que ver cómo son los infiltrados, si son bilaterales difusos o si son bilaterales centrales, ¿no? Por ejemplo, que formen alas de mariposa, que así le llaman, ¿no? Cuando tenemos un edema agudo de pulmón cardiogénico. Pero bueno, ese tema lo veremos un poco más adelante y ya les estaré poniendo imágenes para que más o menos pues nos vayamos haciendo a la idea. En este caso, pues bueno, son tres de los estudios que nosotros podemos realizar, sobre todo la gasometría y la placa de rayos X, porque el índice de Kirby pues, obviamente lo vamos a obtener por medio de una gasometría arterial. Entonces son tres métodos diagnósticos que nosotros podemos utilizar para poder corroborar o debatir con nuestros compañeros del área médica sobre que el paciente en ese momento está presentando complicaciones severas respiratorias. ¿Ok? Ahora, durante todos estos años y los estudios, pues se han determinado diferentes maneras de poder diagnosticar el SDRA. Y algunos de los más importantes o que yo considero los más relevantes, pues son los criterios de Berlín, ¿no? Que se van actualizando conforme va pasando el tiempo. Los criterios de Berlín del 2020 son los criterios que estamos comenzando a utilizar pues para poder determinar si el paciente o no tiene un SDRA. Y dentro de los criterios de Berlín tenemos el tiempo, la imagen de tórax, el origen del edema, pulmonar en este caso, la oxigenación o el índice de Kirby, ¿no? Y con base en estos 4 puntos importantes, pues bueno, vamos a poder determinar si el paciente tiene o no un SDRA y la severidad del mismo, ¿no? Si yo hablo del tiempo, es que se conozca al menos el paciente de una semana de signos y síntomas que afecten su sistema respiratorio y que sea conscientes de los mismos, ¿no? O sea, que sepamos que hace una semana comenzó con esos procesos. De ahí dijimos la fase proliferativa, al menos una semana en lo que pasa todo ese proceso, ¿no? Exudativo, proliferativo, y después ahora sí ya la fase más compleja que va a ser la fibrótica, ¿no? Porque a los 7 días comenzará esa fase sobre todo, ¿no? Entonces es importante que el paciente pues nos llegue a referir que lleva más o menos una semana con este proceso. En la imagen de tórax, pues podemos ver en una placa de rayos X, que bueno, en muchos lados va a ser lo más rápido que podemos obtener, o una tomografía axial computarizada, ¿no? de pulmones, en donde nosotros podemos observar también algunas otras circunstancias, pues bueno, van a ser otro de los criterios, ¿no? Donde vamos a ver opacidades bilaterales, vamos a ver también lo que les mencionaba, ¿no? Donde podemos ver infiltrados también bilaterales, podemos ver colapsos lobares o pulmonares completos, ¿no? O podemos observar presencia de nódulos a nivel de los pulmones que pueden ser secundarios a los procesos etiológicos, ¿no? Como el absceso pulmonar, ¿no? O contusiones pulmonares o alguna broncoaspiración que haya presentado el paciente y que bueno generen estas visualizaciones a nivel pulmonar, pues bueno, es un puntito extra, ¿no? A corroborar que tenga el paciente o no
los criterios correspondientes al SDRA. El origen del edema, pues obviamente que sea un origen respiratorio por una falla respiratoria, que no tenga que ver con falla cardíaca o por un exceso de fluidos o líquidos corporales. Y bueno, para esto vamos a necesitar la realización de un ecocardiograma para poder, pues digamos, negar que sea de origen cardíaco, ¿no? Porque ahí podemos observar si el paciente tiene o no un derrame pericárdico de manera pues rápida. Y también pues ver que no tenga algún otro factor de riesgo cardiovascular que le esté generando complicaciones en ese momento al paciente. Entonces el edema debe de ser específicamente a nivel pulmonar, no debería de haber un edema a nivel cardíaco y o un edema pues digamos periférico importante, ¿no? Porque ese paciente pues obviamente no, el problema no es pulmonar en ese momento, si bien tenemos complicaciones o sintomatología pulmonar, no es lo correcto en ese momento y tendremos que tratar primero los líquidos propiamente, si fuera de origen renal o cardíaco, ¿no? Muy bien. Y por último, de los criterios de Berlín, pues tenemos a la oxigenación. En cuanto a la oxigenación, pues estamos hablando de que tendremos que valorar qué es lo que estamos utilizando en ese momento, nuestra gasometría, ¿no? Ya dijimos o hablamos un poquito del índice de Kirby y es lo que tendremos que estar pues actualizando, ¿no? Si tenemos un riesgo pues digamos medio, ¿no? Tenemos que un índice de Kirby de 200 o hasta 300, pues tendremos una hipoxemia, ya habíamos platicado, ¿no? Una hipoxemia pues leve, de leve a severa, digámoslo así, o de leve a moderada, en el cual pues bueno, nosotros vamos a observar que el paciente sí tiene compromiso respiratorio, pero que podemos revertirlo de manera rápida, ¿no? Y esto puede ser que estemos utilizando PIP, presión positiva al final de la expiración, así que el paciente esté intubado propiamente, o que estemos utilizando presión positiva durante todo el proceso de la respiración, o CPAP, ¿no? Y que este sea mayor o igual a 5 centímetros de agua. PIP o CPAP, ¿vale? Y entonces en ese momento nosotros vamos a decir que el paciente tiene un riesgo, pues digamos, leve a moderado, ¿no? De presentar ese DRA, sobre todo porque estamos dándole un soporte respiratorio, ¿no? Moderado, si nosotros estamos hablando de 100 a 200 milímetros de mercurio de PAFI, ¿no? Con un PIP, ahí sí no, ya no es ventilación no invasiva, sino ya es ventilación invasiva propiamente, con una presión positiva al final de la expiración de 5 centímetros de agua o más, ¿no? Igual o mayor a 5 centímetros de agua. Y severo, pues cuando nosotros estamos hablando de una PAFI menor a 100 milímetros de mercurio, con un PIP mayor de 5 centímetros de agua, ¿no? Pues cuando estamos hablando de un SDRA severo o el criterio de Berlín más importante, ¿no? Porque ya sé que el paciente necesita una ventilación importante con un PIP alto y aparte que el paciente pues al parecer está siendo refractario a la utilización de oxígeno, ¿no? Entonces lo que necesitamos es presión positiva que nos genere que el alveolo deje de estar colapsado, no, sino que comience a insuflarse y que entonces ahora pueda retornar a sus pues principales actividades, ¿no? En este caso. En cuanto al manejo del SDRA, pues bueno, en muchas ocasiones y en muchos momentos del proceso de la patología y de la historia en cuanto al manejo, pues bueno, se ha utilizado diferentes procesos, desde la intubación orotraqueal hasta la pronación, y actualmente pues contamos con tecnologías bien importantes que nos van a ayudar a manejar este tipo de situaciones, como lo es la famosa membrana de oxigenación extracorpórea, o también conocida como ECMO, en su modalidad veno-venoso. Estaremos hablando un poquito acerca de este tema para que bueno, ustedes también lo tengan allí en conciencia y que crean que pueden ir a tomar, y esto es un momento
como una pausa en la cual pues bueno les informo que tengo un webinar específicamente de ECMO en SDRA en donde platicamos un poquito de todo lo que les he dicho, yo creo que más ampliado del SDRA y cómo vamos a utilizar el ECMO, qué es el ECMO, de dónde viene, cuáles son las principales circunstancias para poderlo utilizar, por qué la modalidad venovenosa en niños, en adultos, cuáles son sus beneficios y qué es lo que yo tengo que estar visualizando como un enfermero que se encuentra en terapia intensiva y que está con un paciente con SDRA, pero que aparte tiene el ECMO, ¿no? Y no solamente dejarlo así como que, bueno, pues el que se encargue del ECMO y yo del paciente, no. El ECMO y el paciente en ese momento son uno y por lo tanto debemos de estar al pendiente de todo. ¿Listo? Entonces, en ese webinar les explico un poquito de lo que va a pasar allí y les voy a dejar el link de inscripción al webinar para que puedan obtener su constancia con validez oficial y bueno, puedan pues mostrar su constancia y decir yo ya tomé un curso o un webinar de 2 horas aproximadamente en el que me explican qué es el SDRA, cómo puedo manejarlo y qué es lo que yo debo de saber básico del ECMO, ¿no? Entonces, se los dejo en la descripción, ojalá puedan apoyarme también en ese proceso. Tiene un costo de 30 pesitos. Esos 30 pesitos pues, obviamente incluyen que vean el video y que les llegue su constancia lo más rápido posible a que ustedes realicen y comprueben con lo que se les solicita en ese momento el pago, ¿no? Entonces, muy bien, vamos a continuar, dejamos el break y la promoción, ¿no? En el que, bueno, el manejo del SDRA se mide de acuerdo a su severidad, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la severidad del SDRA, vamos a manejar 4 puntos cardinales. Esos 4 puntos cardinales o principales van a ser que nosotros tengamos una PIP o una presión positiva al final de la expiración de 5 centímetros de agua aproximadamente. Puede ser un poquito más, un poquito menos, ¿no? Pero usualmente vamos a estar en 5. Un volumen tidal de 6 mililitros por kilogramo por peso ideal del paciente, porque recuerden que en el manejo del SDRA no vamos a manejar pesos reales, sino pesos ideales, ¿no? Que sería como la presión que le vamos a brindar en ese momento a los pulmones, de acuerdo al peso y talla real de mi paciente. Bueno, voy a calcular de acuerdo a su talla, ¿no? Cuál sería su peso ideal y a partir de ahí brindarle el aporte en cuanto al volumen tidal, porque si yo le doy de acuerdo al peso real, puedo causarle muchos problemas respiratorios y aumentar su condición de SDRA. ¿Listo? Entonces, de acuerdo al peso ideal. Y la presión plató, que esta presión plató no debe de ser mayor a 30 centímetros de agua, ¿no? Entonces debemos de estar manejándola con menos de 30 centímetros de agua y estar reevaluando mi PIP, mi volumen tidal, que todo esto esté funcionando en mi paciente y que mi presión plató no modifique tanto. Entonces son esos 4 puntos cardinales en cuanto al manejo del SDRA. Cuando yo les hablaba de la severidad, pues es que yo tengo primero que reevaluar mis parámetros del ventilador y la estrategia de tratamiento en 24 horas. Yo no puedo, y esto va para mis compañeros enfermeros y también para muchos de mis compañeros médicos intensivistas, o que se encuentren trabajando en una terapia intensiva, no esperen que a los 10 minutos de lo que ustedes hicieron el paciente mejore 200, 400%. Las mejoras vienen poco a poco y de ahí que nosotros tengamos calma y el conocimiento necesario de que yo tengo un lapso de 24 horas para ver si lo que yo estoy haciendo le está haciendo bien al paciente. Si en un lapso de 3-4 horas mejora bastante, entonces puedo empezar a modificar algunas circunstancias. Pero si no mejora tanto, entonces puedo ver algunas estrategias, pero continuar con el proceso. ¿Por qué? Porque si yo modifico y cambio y subo y bajo diferentes parámetros ventilatorios, mi pulmón no se va a reponer. Además de que es uno de los órganos que más tardan en recuperarse. Entonces, esto es una invitación para todos nosotros que manejamos en algún momento un paciente con estas características, tener un poquito de paciencia, ¿no?
Obviamente no dejar de hacer lo que nos toca, ¿no? Pero tener un poquito de paciencia con el tratamiento que le estamos ofreciendo. Muy bien. Después, si vamos a iniciar ventilación mecánica invasiva, tendremos que hacerlo con sedación, ¿sí? Y el volumen tidal, que ya lo habíamos platicado, debe de ser de 6 mililitros por kilogramo en ausencia de acidosis metabólica severa. ¿Ok? Si tuviéramos un proceso acidótico, entonces a lo mejor igual y nos vamos un poquito más abajo de lo que nosotros esperábamos en cuanto a volumen tidal. ¿Listo? Para tratar de mantener el CO2 suficiente, ¿no? Y hacer como un equilibrio importante. Bueno, después vamos a estar valorando mi volumen tidal de 6 mililitros kilogramo, mi presión plató menor a 30 centímetros de agua, mi PIP menor a 5 centímetros de agua, que sería lo ideal, y vigilar que mi paciente no tenga hipercapnia. ¿Ok? Para que mi proceso acidótico no se vuelva mixto, ¿no? Si mi paciente tenía metabólica, pues bueno, se la vamos a ir controlando poco a poco, pero evitando que ésta se vuelva mixta o que se convierta después en respiratoria, ¿no? Siempre teniendo en cuenta esa parte. Ahora, ¿qué más va a pasar aquí? Que si mi PAFI, entonces ya tengo todo esto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Pues bueno, una gasometría arterial, y cuando tenga mi gasometría arterial voy a obtener mi PAFI. Si mi PAFI es menor a 200, entonces tendré que modificar mis valores de PIP, ¿no? Es decir, elevarlos, ¿no? Si mejora con esto, lo vamos a mantener ahí y poco a poco y gradualmente regresaremos el PIP hasta 5 centímetros de agua. ¿Listo? Bien importante para que empecemos a manejar a ese paciente con calma y con proceso. ¿Qué tenemos que hacer en 24 horas? Por eso les mencionaba, si las primeras 3-4 horas mi situación clínica no mejora, entonces y mi PAFI es de menos de 200, entonces subo mi PIP. Y el PIP lo puedo mantener así 2 horas, tomándole una gasometría a la hora, o una gasometría a la media hora, a la hora y después a las 2 horas, para corroborar que sí vaya mejorando mi proceso respiratorio. Entonces ahora sí, decido ir regresando poco a poco mi PIP hasta los valores normales. Si progresa de manera correcta mi paciente, entonces continúo con los siguientes pasos. ¿Ok? Si no pasa, entonces habrá otra cosa que hacer. ¿Ok? Entonces cuando yo hablo de todo esto, hasta la PAFI menor de 200, pues yo tengo que ver que mi PIP pueda o no llegar hasta 12. ¿Ok? Pero no más allá de 12, porque puedo llegar a generarle a mi paciente pues algunas complicaciones, ¿no? Entonces tratar de que mi PIP no sea mayor a 12. Usar niveles altos en cuanto a el PIP, pues obviamente va a mejorar mi oxigenación, no vamos a tener tanta alteración hemodinámica, ¿no? O descenso del compliance, porque en ese momento el paciente lo necesita. Mantener una presión plató siempre menor a 30 centímetros de agua, y monitorizar continuamente cuando yo haga todo este proceso que les acabo de mencionar. De nuevo, la PAFI debe ser menor a 200, es decir, estamos en SDRA, no hay más. Entonces tengo que ver qué es lo que tengo que hacer. Un PIP de 12 o mayor, bueno, claro que sí me puede ayudar en diferentes circunstancias, pero lo ideal es que el PIP no sea mayor a 12, ¿no? Entonces, evaluar. ¿Listo? Listo. Si a pesar de lo que ya le hice, mi PAFI no mejora, por el contrario, sigue empeorando, entonces yo tengo que utilizar ahora bloqueantes musculares, ¿sí? Es decir, relajar completamente a ese paciente, aumentar tal vez la sedación, aumentar la analgesia y colocar bloqueantes neuromusculares y colocar a ese paciente en posición prono. Si yo tengo una PAFI menor a 150. Menor a 150, mi paciente se va a posición prono. ¿Listo? Y continuamos con todo el proceso de la PIP, que ahora sí puede ser mayor a 12, porque lo que yo quiero es reclutar, ¿sí? Alvéolos. Es decir, ¿a qué me refiero con reclutar? Voy a meter una presión grande
para que los alvéolos que ya se colapsaron vuelvan a inflarse y tengamos un intercambio gaseoso mayor, y que los que ya trabajaban trabajen menos, los que no trabajaban comiencen a trabajar en ese intercambio gaseoso. ¿Listo? Mejorando el estado clínico de mi paciente, y por lo tanto poco a poco irá mejorando mi presión de PAFI, ¿no? Muy bien, o mi índice de Kirby. Listo. Si mi paciente viene muy grave y viene con una infección respiratoria como lo puede ser COVID-19 en los primeros momentos, o como lo pudo haber sido también la influenza, que puede llegar a causarles también estos problemas, o alguna neumonía adquirida en la comunidad grave, o una neumonía asociada a ventilación mecánica por un proceso quirúrgico, etcétera, que se complicó. Entonces mi paciente puede evolucionar tanto por el proceso inflamatorio, el choque séptico y demás, todo lo que genera ese proceso séptico, puede evolucionar de manera mucho más compleja, el SDRA mucho más rápida. Entonces mi PAFI puede descender a menor de 100, mucho más rápido de lo que quisiéramos, a pesar de que ya dimos los 6 mililitros kilogramo, que nuestra PIP está en 5, que mi presión plato, pues bueno, ahí va variando un poquito, pero que todo está así. Si yo no le controlo muchas circunstancias a mi paciente, clínicas, entonces va a evolucionar muy rápido mi SDRA, y aunque yo lo prone y aunque yo le haga muchas cosas, mi PAFI no va a subir, al contrario, va a seguir disminuyendo, ¿no? Y entonces vamos a tener una PAFI menor a 80. En ese momento, cuando tengamos una PAFI menor a 80, el único criterio que queda para ese paciente es la utilización de la membrana de circulación extracorpórea, ECMO veno-venoso, ¿no? En donde nosotros vamos a colocar, puede ser una o dos cánulas, depende de la tecnología que tengamos, y vamos a extraer la sangre de una vena, ¿no? Que usualmente va a ser la femoral, ¿no? Y vamos a extraer esa sangre, se va a oxigenar por todo el proceso de la maquinación del ECMO, ¿sí? Y va a regresar por otra vena, ajá, usualmente va a ser la yugular derecha, hacia el corazón, pero ya oxigenada, para que el proceso en el que el corazón nada más empiece a bombear la sangre, ¿no? Aunque sí pasa por los pulmones ya no se gastan tanto, ¿no? En ese momento para seguir haciendo su trabajo, sino su trabajo ya es mínimo y no se requiere tanto. Entonces le damos un proceso de descanso, por así decirlo, a los pulmones, mientras que la máquina, el oxigenador del ECMO, hace su trabajo, ¿no? Y le damos reposo a esos pulmones para que los podamos tratar de manera directa con la ventilación mecánica, con los antibióticos, lo que requiera ese paciente según sus necesidades, y entonces se recupere más rápido, ¿no? Y poderlo sacar del síndrome de estrés respiratorio agudo lo más rápido posible, siempre y cuando tengamos la posibilidad de brindarle los cuidados necesarios a ese paciente. Si no lo tenemos, podemos dañar mucho más el proceso respiratorio del mismo, ¿no? Entonces allí ténganlo mucho en cuenta. Muy bien. Entonces, pues esto es un poquito de lo que les quería hablar del síndrome de distrés respiratorio agudo, que la verdad es que es una patología bastante compleja, que a veces nosotros no manejamos del todo porque no siempre tenemos un paciente así, ¿no? O que a veces todo se queda en una neumonía y a veces se nos complican mucho, y por eso también fallecen los pacientes, porque no les damos la atención respiratoria correcta, ¿no? Un SDRA es secundario principalmente a una neumonía grave y severa, viral o bacteriana, ¿no? Que puede generar una sepsis pulmonar o un choque séptico de origen pulmonar, y que esto condiciona mucho más el proceso respiratorio. Hay que tenerlo mucho en cuenta y hay que estar repasando este tipo de temas para poder dar sugerencias en cuanto al tratamiento y los cuidados específicos que esos pacientes requieran. Muy bien. La recomendación de la semana pues es un artículo científico, en este caso de Mouret Hernández, Mendoza Rodríguez, López González, Cortés Munguía, de título Comparación de criterios de Berlín contra los de Kigali
para diagnóstico del síndrome de insuficiencia respiratoria aguda y les dejo el link en la descripción del video, al igual que el link de nuevo de el formulario para inscripción del webinar que ustedes pueden tomar, en el cual pues bueno, ahondo un poquito más acerca de este tema y el tratamiento del ECMO, que nos va a ayudar un poquito para poder revertir estas complicaciones. Hasta aquí el episodio del día de hoy. Sigan con nosotros en las plataformas de podcast más escuchadas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Web Browser, iHeartRadio y también en Apple Podcast, donde nos pueden seguir al igual que en Amazon Music, para que ustedes puedan escucharlo en audio en cualquier lugar en el momento en el que se encuentren, y o también si prefieren seguirnos aquí en YouTube, ¿no? De nuevo denle like, activen la campanita para que siempre les llegue un mensaje cuando nosotros subimos un nuevo video, un short, promocionando pues bueno los episodios o pedacitos de los episodios que son importantes, creo yo, relevantes, para que sigamos compartiendo cada uno de nuestros procesos, ¿no? En este bellito podcast, ¿no? Muy bien, si quieren que hablemos de un tema nuevo, de un tema complicado o algo en específico, pueden mandarnos mensaje en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, como Lo Bello de Ser Enfermero, y lo más pronto posible tocamos ese tema. El siguiente episodio, el número 61, hablaremos acerca de las lesiones en la piel. Espero que se encuentren muy bien. Esto ha sido Palabra de Nightingale. Gracias y hasta la próxima. Bye.